Amigas y amigos de la prensa, buenas tardes. Primero, gracias por haber concurrido. Ustedes conocen, soy el abogado Javier Sandoval, patrocino al señor prefecto Jimmy Jairala en los expedientes que se tramitan en la Fiscalía con indagaciones previas y conozco de la situación de orden jurídico que se ha venido presentando a raíz de la emisión de un borrador de informe de la Contraloría del Estado, en donde se han determinado algunos indicios de responsabilidad penal por 29 situaciones de orden contractual. Y atendiendo precisamente y coincidiendo con el señor prefecto Jimmy Jairala, hemos creído conveniente salir a hacer ciertas precisiones ante una cantidad de infundios, de denuncias falsas, temerarias, malintencionadas del candidato César Monge, que más creo que por desconocimiento e ignorancia que por otro afán se ha permitido hacer en estos últimos días. Y como en algún momento el señor Monge mencionó que como abogado les parecía raro que yo intervenga en un proceso, les cuento que estoy en el libre ejercicio de la profesión, y no porque el señor Monge, que está acostumbrado a ser prepotente, quiera que yo no lo haga, no lo voy a hacer. Pero ante todo defiendo la verdad, y esa es la que van a conocer este día. En primer lugar, hemos señalado de que el señor ha hecho uso de documentos que no debieron de haber sido públicos porque la ley lo prohíbe. Y efectivamente es así. Ha hecho uso de un borrador de informe de la Contraloría General del Estado que él mismo ha entregado, que en la parte final de cada una de las hojas, la misma Contraloría del Estado señala que este borrador de informe no constituye un pronunciamiento definitivo de la Contraloría y que por tanto prohíbe su reproducción o publicidad. Lo dicen en cada una de las hojas del informe. ¿Y por qué razón? Porque posterior a esta lectura del informe, de acuerdo con la ley orgánica de la Contraloría, que no la conoce el señor candidato, cada uno de los presuntos involucrados han tenido la oportunidad de hacer descargos. Y en este documento que entregó el señor Monge, que la Contraloría dice que prohíbe su publicidad o divulgación, hay mencionado muchas personas que se ven afectadas por estas imputaciones y por haber hecho público el señor Monge esto, les está provocando daño moral y algunas de las personas podrán reclamarle por ello al señor Monge. ¿Por qué? Porque se está afectando su honor y su presunción de inocencia. Por eso es que he dicho que él no debió haber usado este instrumento. Como tampoco debió haber usado los oficios de la Contraloría que ha entregado a ustedes, que son los que se han recibido en la Secretaría de la Fiscalía Provincial del Guayas, porque ya estos documentos son parte de la indagación previa. Estas cartas, estos oficios, estas comunicaciones que en su ignorancia el señor Monge no sabe lo que es, son la noticia criminis con la que se inicia una investigación preprocesal, como en efecto en la indagación previa se está iniciando. Por tal razón, estos oficios son parte de la indagación previa y no debía haberlo hecho público porque el artículo 215 de la ley, del Código Procesal Penal lo prohíbe. De otro lado, en estos mismos oficios que ha manifestado el señor candidato, que establecen culpabilidad de los presuntos responsables, entre ellos el señor prefecto Jimmy Jairala, yo he señalado que no puede él desconocer las garantías individuales de todas las ciudadanas y ciudadanos, entre ellos, como he dicho, la de presunción del estado de inocencia y el derecho a defenderse. Y la Contraloría, por eso, en sus propias comunicaciones le dice al fiscal provincial: pongo a su conocimiento dicho informe para que de hallar fundamento ejerza la correspondiente acción penal. Es decir, la misma Contraloría sabe
que primero tiene que haber una investigación preprocesal en la indagación previa para determinar si es que existe o no fundamento para iniciar una acción penal, que ésta se inicia recién con la instrucción fiscal luego de esa indagación. Y en la indagación no es que el fiscal no ha hecho nada. El señor fiscal provincial está actuando conforme manda la ley y ha dispuesto ya una serie de diligencias que se han venido cumpliendo, entre ellas las versiones de los que aparecen mencionados en el borrador de informe de la Contraloría y obviamente también en las declaraciones con juramento del señor prefecto, porque así lo ordena la ley, entre otras diligencias que a través de impulsos fiscales ha ordenado el fiscal provincial. Es decir, no es que no se está haciendo nada, está haciendo lo que debe de acuerdo con la ley y la Constitución el señor ministro fiscal provincial, pero obviamente la ignorancia es atrevida. De otra parte, también he señalado que el señor no podría establecer las acusaciones infundadas que ha expresado a los medios de comunicación sujeto a una ayuda a memoria que él mismo ha entregado, sin firme de responsabilidad alguna. Él puede aducir que es de la Contraloría, pero mientras la Contraloría no asuma su responsabilidad con firmas de algunos de sus directores de las diferentes áreas de la auditoría que tiene la Contraloría, obviamente no se puede. Y he señalado que dentro de este informe, de este borrador de informe, existen no 33 indagaciones, existen 29. 21 de las cuales, en las 21 está mencionado el señor prefecto como máxima autoridad de la entidad por omisión, porque él no lleva los procesos de contratación. Y no es que ha habido un perjuicio a la entidad ni a los dineros públicos. Aduce la Contraloría en esos 21 informes que hubo un descuido o negligencia por parte de los miembros de las comisiones para determinar que los participantes cumplan con todos los requisitos documentarios que se exigían en los pliegos elaborados por el INCOP. Mete al señor prefecto porque, vuelvo y repito, como máxima autoridad de la entidad, tuvo que finalmente firmar los contratos adjudicados por las recomendaciones de su comisión y comisión técnica. En ningún caso, ningún servidor público del gobierno provincial del Guayas ha incurrido en una violación legal. Por el contrario, hemos visto que ha habido un exceso de celo de los auditores, del equipo de auditoría que hizo este informe para haber establecido supuesta responsabilidad contra aquellos servidores, incluyendo al señor prefecto, en esos 21 casos. Y 8 casos adicionales, que totalizan por ello 29, en donde ni siquiera está inmerso el señor prefecto, Yemi Jairala, que son por recepciones de obras en donde el equipo de auditores de la Contraloría estima que no se han cumplido con todos los rubros contratados en cuanto a cantidades o especificaciones técnicas. Repito, en los 21 casos todas las obras fueron cumplidas y en esas no hace objeciones en cuanto a obras cumplidas y ejecutadas la Contraloría del Estado. En estos otros 8 hace objeciones respecto de determinados rubros, pero no es que hay aparentes perjuicios millonarios, porque cualquier pago indebido puede ser reclamado a través de la determinación de glosas, si es que hubieren, a los contratistas. Pero estos contratistas, cuando se les leyó su informe y con el derecho legítimo constitucional de la defensa, han venido descargando aquella responsabilidad y justificando lo que los auditores consideraban pagos indebidos. Ahora bien, hasta ahí el tema de estos 29 indicios de responsabilidad penal que tienen indagaciones previas. Eso está en el periodo de investigación preprocesal, no hay proceso penal todavía. Quiero reiterar algo respecto a eso. La ignorancia del señor candidato hace que él trate de inducir a engaño a la ciudadanía y a la opinión pública, señalando que por el solo hecho de que hayan estas presunciones, ya todo el mundo es culpable o responsable de alguna infracción penal, desconociendo los más elementales derechos procesales
y los derechos y garantías que la Constitución y nuestra normativa jurídica prevé para cada uno de los diferentes procesados o imputados, que todavía no los hay. ¿Políticamente quiere usar eso? Sí, lo está haciendo, pero nadie le cree, porque no es que él ha descubierto nada, esto ya estaba en investigación preprocesal, pero él no puede jugar con la honra, el buen nombre y la imagen de las personas, incluyendo la del señor prefecto, y por ello va a tener que responder judicialmente en su momento, no por ahora, porque ahora sería darle a él atención que no merece, pero va a tener que responder. No prescribirá, sino hasta después de 180 días, el derecho de cualquier persona que se creyera afectada por las afirmaciones debidas del señor candidato a iniciar una acción penal por injurias y a reclamar indemnización de daños y perjuicios, que de darse en el caso del señor prefecto Jimmy Jairala, es su voluntad que será destinado lo que se reclame en indemnización para el centro de equinoterapia que tanto bien ha hecho a los niños de Guayaquil, a los niños especiales. Ahora ha salido el día de hoy en una entrevista en un medio televisivo a señalar otro tipo de injurias del señor candidato. Y esta tiene relación con unas transferencias que desde el año 2010 o 2011 vienen haciendo unos trabajadores del gobierno provincial de Guayas a jinetes, preparadores de caballos, gente relacionada a la hípica en el Perú. Esto voy a precisar lo siguiente. Para nadie es desconocido que el señor prefecto y su familia, su padre, sus hermanos, están vinculados a la hípica no desde ahora, sino desde hace 30 o 40 años atrás. Y como tal, siempre se han movido en este mundo. Este mundo es tan pequeño, el de la hípica, porque no todo el mundo es hípico, que tienen sus relaciones, sus grupos de amigos hípicos que también entran en lo mismo dentro de una actividad legítima, lícita y legal que no ha sido prescrita en ningún país del mundo y que se da aquí en el Ecuador todavía, cada domingo, entiendo yo, en el hipódromo y obviamente en el Perú. ¿Qué es lo que señala el señor? Que 3 personas, 3 trabajadores que tienen ingresos con una remuneración básica de 400, 500, 700 dólares, han hecho transferencias de dinero de la provincia de Guayas o de la prefectura. No, no señores. Es dinero del señor prefecto y de un grupo de amigos que juntos están en este, vuelvo y repito, grupo de hípicos que están en esta actividad y que no es que han hecho millonarias transferencias. Simple y sencillamente se han hecho los gastos y pagos que se deben de hacer para mantener a los caballos que el señor prefecto se ha declarado en sus declaraciones juramentadas patrimoniales desde cuando inició su gestión en el 2009, el 30 de julio del 2009, se ha declarado que tiene inversiones en semovientes, que son los caballos, en esa época cercano a los 100.000 dólares, y ahora en julio del año anterior, que volvió a hacer su declaración patrimonial juramentada, entregadas estas a la Contraloría General del Estado y en este último caso incluso para inscripción de candidatura, también declara que tiene cerca de 120.000 dólares en semovientes, esto es, en caballos, precisamente adquirido a lo largo de los años de su actividad hípica. Y las transferencias que se hacen para cubrir gastos y pagar tienen que ver precisamente no con él únicamente, sino con el grupo de amigos hípicos que forman, vuelvo y repito, una especie de sociedad, de asociación hípica
que tienen también caballos en Perú, pero que no solamente sirven para gastar o invertir dinero, sino también para ganar premios. Entonces, lo que el Señor nos dice, y vamos a señalarlo en su momento, van a salir también esos otros integrantes de este grupo hípico que también van a dar la cara porque es dinero lícito y legítimo, y no son las cantidades que él habla. Son transferencias que se han venido dando por cantidades pequeñas. $1,000, $146, $170, $850, $1,000. Es decir, varias transferencias que si hubiese habido un acto o un hecho doloso, si se tratase de algún tipo de uso indebido de dinero, manejo doloso de dinero, no se habrían hecho transferencias a través de Western Union, pagando el impuesto a la salida de divisas, con identidad de quién hace la transferencia y obviamente el porqué de dicha transferencia y para quiénes. De lo que se conoce en los diferentes procesos penales que uno ve o que uno conoce por la noticia, cuando hay este tipo de actividades que tienden a tratar de manejar indebidamente dineros que no se puedan justificar, tranquilamente, si se trata de llevarlos a Perú, se los hubieran llevado en maletas y por carros y nadie se daba cuenta. Pero no tratar de hacer escándalo por estos envíos lícitos para una actividad hípica en la que es parte desde hace muchos años la familia del señor prefecto y del señor prefecto Jimmy Jaira La Balaza y otros amigos que están en esta misma actividad, vuelvo y repito, lícita, legítima y legal. Por ello también, por el daño que le está haciendo a estos jóvenes trabajadores del gobierno provincial, con la maldad, con la malintención, con la temeridad que está actuando, el señor candidato va a tener que responder y los vamos a defender a ellos gratuitamente, pero va él sí a responder por también a esta gente pobre y humilde, haberle dañado la honra como se lo está haciendo. Así como pretende dañar la honra, el buen nombre y obviamente la imagen del señor prefecto Jimmy Jaira La Balaza. Eso lo vamos a hacer. Abogado, entonces, respecto al primer tema del borrador de informe de la Contraloría que está en etapa de indagación previa en la Fiscalía, cuando termine, de lo que entiendo, la campaña electoral, el señor Jimmy Jaira presentará las acciones procesales. Vamos a hacerlo, no solamente el señor Jimmy Jaira, todos los afectados por este manejo indebido, por esta manipulación malintencionada de una información que ya estaba en la Fiscalía, que está en la Fiscalía y que está siendo objeto de una investigación preprocesal y que de darse el caso y si creerlo necesario el fiscal, llegará a una etapa procesal de acuerdo con lo que prevé el Código Procesal nuestro en materia penal. De tal forma de que no solamente el afectado ha sido el señor prefecto Jimmy Jaira La Balaza, debió haber pensado el señor Monge que en este documento que ha hecho público no solo se menciona a él, se menciona a muchas personas, incluso que no están ya después inmersos en ningún tipo de indagación. Pero sin embargo de ello, vuelvo y repito, sin embargo de ello, el señor ha hecho indebido uso sin considerar las consecuencias, como también lo está haciendo en contra de estos tres honorables y honestos trabajadores, que repito, le vamos a dar todo el respaldo legal, porque el nombre de ellos no puede ser así mancillado, ni su honor ni su honra, por estas malintencionadas denuncias del señor candidato. Abogado, en el caso de las transferencias, si bien es cierto una actividad específica del prefecto, ¿por qué estos tres trabajadores se dedicaban a realizar esos envíos? Realmente es como cuando usted trabaja en una empresa privada y manda al conserje a hacer los depósitos o a retirar la plata de todos los de la oficina. No es que sea plata de él.
a veces se da esa utilización, que no debe de ser. Ya no será en los próximamente no se podrá dar, porque efectivamente ha dado lugar a que haya una perversa manipulación y uso de esa situación para afectar la honra de estos 3 trabajadores y obviamente también la del señor Perfecto. Pero no ha habido mala intención en ello. Por eso es que ha sido tan abierto. Más bien, se los digo, ha habido una omisión, una negligencia por parte de una persona que debió de haberse encargado de eso, que ha manejado desde siempre con el señor Prefecto la actividad hípica y que sabía eso, pero ha usado a estos chicos para hacer esos depósitos y nada más. ¿Pero por qué los ha usado? Precisamente lo que le digo, porque cuando se utiliza a veces a auxiliares de servicios, más allá de las cosas normales que deben de hacer, se dan este tipo de situaciones, pero sin mala intención. ¿El prefecto del Guayas? No. Es una persona llegada al prefecto que trabaja con el prefecto y ha manejado este tipo de cosas. Eso no, en este momento no lo vamos a decir, pero sí podrá ser más adelante señalado oportunamente. Sí, que él se equivocó. Hay una equivocación en ese sentido, pero lo de fondo no es eso. Lo de fondo no es por qué se los ha enviado a hacer esas transferencias. Lo de fondo es dar la impresión de que hay un mal manejo, o decir que son recursos de la entidad o que son recursos no justificados. Eso es lo que hay que aclarar. No se trata de dinero mal habido, ni se trata de nada oculto. Y segundo lugar, no es que son transferencias que de la noche a la mañana suman 50.000 en un caso, 70.000 en otro caso o algo así. No, son transferencias que se han dado por mínimas cantidades a lo largo de 3 años y algo más, y que ahora sí, si usted te suma ese tipo de esa cantidad, más no como se trata de hacer ver de que ha sido una cantidad determinada ya que se ha enviado usando a estas personas. ¿El origen del prefecto Jairala? Es del prefecto Jairala y del grupo de amigos hípicos que tienen esta misma actividad y que tienen también en Perú sus caballos. Justamente ahora que usted está hablando de parte del prefecto, ¿por qué él no da las declaraciones? El viernes anterior indicó él que iba a responder ante todas estas respuestas, ante todas estas preguntas de Monge y también del expresidente, candidato a la presidencia, después de las elecciones, pero ahora es el lunes en que ya se están hablando sobre este tema. ¿A qué se debe eso y por qué él no está aquí justamente? Porque el señor prefecto está en campaña y está haciendo lo que debe hacer, respondiendo con obras y servicios y acercándose al pueblo que lo tiene que reelegir. Yo soy el abogado del señor prefecto. Estos temas son estrictamente jurídicos. Yo conozco ya y me he puesto de acuerdo con el señor prefecto para salir a dar la cara y aclararle a la opinión pública toda esta serie de infundios malintencionados que ha vertido con temeridad el señor Monge. Abogado, si esta actividad es algo personal, familiar del prefecto Jimmy Jairala, fuera de sus labores públicas, ¿por qué utilizó a trabajadores de la prefectura para hacer? Él no los ha utilizado, he repetido, él no los ha utilizado. Es un error de una colaboradora de él que los ha utilizado, pero sin ninguna mala intención. Abogado, tengo una pregunta. Nosotros en el cuerpo a veces ya un poco tarde. De repente ya dio usted esta información, pero ¿qué es lo que piensa hacer la defensa del prefecto en este caso, sobre el tema de las declaraciones de Monge, de la indagación previa? Primero, en las indagaciones previas estamos compareciendo como parte precisamente para hacer uso del legítimo y constitucional derecho a la defensa, para que se respete el debido proceso, y así se está haciendo. Hemos señalado que se trataba de 29 indagaciones previas, de las cuales 21 que se menciona al señor prefecto por parte de la Contraloría General del Estado, no porque tenga una responsabilidad directa, sino porque es la máxima autoridad de la entidad. Y en ellas no se trata de ningún perjuicio a la entidad ni a los recursos públicos, porque todas las obras se ejecutaron sin objeción alguna por parte de la Contraloría del Estado, sino que señala la Contraloría que debió haber habido más acuciosidad por parte de quienes revisaron las ofertas de los diferentes participantes en cuanto a determinar la legitimidad de ciertos documentos atinentes a matrículas y certificaciones de experiencia.
Eso no se puede hacer ni lo puede hacer porque el mismo INCOP, en pliegos que son obligatorios a usarse, señala que no se exigirán copias certificadas de documentos, sino copias simples. Y esos participantes usaron copias simples y no se pudo hacer esa verificación, que sí lo ha podido hacer la Contraloría posteriormente, porque se ha tomado meses en hacer esa indagación. Segundo, hemos señalado que los otros 8 restantes expedientes con indagación previa que existen en la Fiscalía Provincial del Guayas, en ellos no tiene nada que ver el señor prefecto. Son servidores que han estado en recepciones provisionales y definitivas de algunas obras en donde el equipo de auditores de la Contraloría considera que ciertos rubros de esas obras no se han cumplido de acuerdo con las exigencias propias del contrato. Pero en ellos, tanto los contratistas como también las personas que participaron en esas recepciones ya han hecho sus descargos. Eso tendrá que probarse o determinarse si ha habido afectación o afección a los recursos o incumplimiento en el contrato por parte ya de la Fiscalía a través de las pericias respectivas. He señalado también que en esos 29 casos el señor ha pecado de irresponsable porque ha hecho público un documento entregado por la Contraloría del Estado, que es el borrador de informe, que la misma Contraloría, en cada una de las páginas, señala que este documento no constituye pronunciamiento definitivo, lo dice la Contraloría. No constituye pronunciamiento definitivo y que por tanto no puede ser objeto de divulgación ni publicidad alguna. Prohíbe su divulgación y publicidad. Porque además de ello, después de esta lectura, hubo una oportunidad para que cada uno de los que asistieron a la lectura presente sus descargos y eso tiene que ser evaluado por la Contraloría para después, en el documento definitivo, determinar los grados de responsabilidad que hubiera. Y en cuanto a la integridad del prefecto en sí, en cuanto a la honra, porque de no aprobarse esto se estaría causando una afectación. Hemos señalado que el señor candidato va a tener que responder precisamente porque sí, porque ha obrado con temeridad y mala fe para tratar de dañar la honra, el buen nombre y la imagen del señor prefecto Jimmy Jairala, injuriándolo a través de sus diferentes presentaciones públicas y sin fundamentos que puedan más adelante determinar que existe alguna veracidad en lo que él ha señalado. Pero además de ello, lo más grave es de que también con esto ha hecho daño a todas las personas que están en este documento mencionado y que no tienen, pues obviamente, la capacidad de defensa o de respuesta que tiene el señor prefecto Jimmy Jairala. Y lo mismo está haciendo en su denuncia del día de hoy, cuando menciona a 3 trabajadores, supuestamente por manejo indebido de recursos, de transferencias de dinero, que obviamente la responsabilidad sería de ellos. Actúa con tan mala intención que pretende dañar la imagen del prefecto, pero está dañando también la imagen de gente pobre. Porque como he dicho ya, este dinero que ha sido transferido a lo largo de más de 3 años responde a actividades lícitas y legítimas en las que el señor prefecto también ha procedido a declararlas en sus declaraciones patrimoniales juramentadas entregadas a la Contraloría, porque nunca ha ocultado que tiene inversión en semovientes como caballos, porque ha sido parte de su actividad personal y familiar durante los 40 años que se han dado en ese tipo de actividad, él y su familia. ¿El prefecto lo podría calificar como una jugada política? Yo creo que está pretendiendo hacer uso indebido de la política, porque la política seria no es tratar de crear calumnias para ganar votos. La política seria es ir a hacer propuestas al pueblo de lo que él cree debe hacerse para beneficio de todos los habitantes de la provincia de Guayas y de nuestra provincia en función nacional e internacional.